Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, abra sus Biblias en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. El sermón de esta tarde se titula La amplitud del reino de Jesús. La amplitud del reino de Jesús. Voy a invitarle que usted se una conmigo a leer los versículos 29 y 30. Yo voy a leer del 22 al 28. Y ustedes se unen conmigo del 29 al 30, y lo leemos juntos, ¿ok? Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30, dice así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, todos juntos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oremos. Señor, en esta noche, en esta tarde oscura, te damos las gracias porque nos has dado la libertad de estar aquí reunidos en tu nombre, para estudiar tu palabra, para aprender de ti. Gracias, Señor, porque nos has guardado, porque tú has provisto y porque tu palabra es viva y eficaz y la tenemos a nuestro alcance, Señor. Gracias porque esta tarde estamos apartando este tiempo para escucharte. Habla a nuestros corazones, Señor. Háblanos. Queremos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y como decía esa canción, danos manos limpias y un corazón puro. Esta tarde queremos que nos des una mente clara, Señor, para entender tu palabra y poder atesorarla en nuestro corazón y practicarla. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque tu palabra nos da vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Entiendo que los niños van a ir a sus clases y los demás, por favor, esté presente por los siguientes 30 minutos. No lo vamos a tener mucho tiempo acá. Mientras los niños salen, no despegue su Biblia de su mano. Vean ahí en Lucas capítulo 13, 22 al 30. El título de esta tarde es La amplitud del reino de Jesús. Y seguimos estudiando, predicando de manera expositiva a través del Evangelio de Lucas en una serie que ustedes ya la conocen. ¿Cuál es la serie? Certidumbre en tiempos de incertidumbres. Hoy continuamos este recorrido bíblico acercándonos a uno de los pasajes más solemnes y confrontativos del ministerio de Jesús. En este pasaje Jesús responde a una pregunta que no solo fue importante para quien la hizo, sino que sigue siendo una de las más importantes en la historia humana. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa generación, al igual que nuestra generación, busca un evangelio cómodo, sin cruz, sin arrepentimiento y sin obediencia. Un evangelio que no confronte el pecado ni demande transformación. Además, habitamos en una cultura, nuestra cultura, dominada por el relativismo, que enseña que todas las creencias son igualmente válidas, y por el pluralismo, que asegura que todos los caminos conducen al cielo. Y en medio de esta confusión espiritual, la pregunta vuelve a resonar, Señor, ¿son pocos los que se salvan?
Jesús no responde con estadísticas, ni entra en debates teóricos, ni ofrece una respuesta cómoda. Él responde con una exhortación urgente. ¿Cuál es su exhortación? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Lo dijo en aquel tiempo, Él nos lo dice ahora a todos nosotros en este momento. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Aquí encontramos una verdad central que gobierna todo el pasaje. El reino de Dios es amplio, pero solo hay una entrada. Jesús hoy nos confronta con una verdad innegociable. No todos los caminos llevan a la vida eterna y no toda puerta conduce a la salvación. Imagínese usted ahora por un momento que conduce de noche y necesita cruzar un puente y ve un signo, una señal que dice puente dañado más adelante, use el desvío. Pero usted ve la carretera y se ve bien, es amplia, está iluminada, se ve segura, pero la señal dice que más adelante el puente está dañado, que use el desvío. Entonces usted dice, no, el desvío se ve angosto, el desvío se ve oscuro, el desvío se ve peligroso, mejor continúo. De repente no hay nada. Y usted continúa, ignora el anuncio que hay ahí. Al mirar, la carretera principal es ancha, rápida y bien iluminada, mientras que el desvío es estrecho. Minutos después, la carretera ancha termina en tragedia porque el puente ha colapsado. Pero el camino estrecho, aunque incómodo y poco atractivo, conduce a un lugar seguro. Y el mensaje que Jesús está dando esta tarde, Él dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, estrecha, porque muchos entran por la puerta que es amplia, por la puerta que el mundo sigue, pero seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús cuesta. Hay que rendirnos a Él. Y esta tarde la pregunta que debemos hacer no es esta pregunta de que si son pocos los que se salvan, sino, ¿estás tú entrando por la puerta estrecha? ¿Estoy yo entrando por la puerta estrecha? Dios no te llama hoy a una religión más, sino a un arrepentimiento verdadero. No te llama a una rutina espiritual, sino a una transformación. No te llama a una emoción momentánea, sino a una obediencia permanente. Escuche bien, Dios nos llama a una obediencia permanente. Y así que con esto en mente, hermanos, yo voy a compartir los 3 puntos que esta tarde vamos a estar examinando. Y el punto número 1 es la amplitud de un reino que llama con urgencia al arrepentimiento. Estos 3 puntos los vamos a comenzar de esa manera. La amplitud de un reino que llama con urgencia al arrepentimiento. El punto número 2 va a ser la amplitud de un reino que advierte con seriedad sobre el juicio venidero. Y por último, es la amplitud de un reino que recibe sin distinción a todos los que creen. 3 puntos. Número 1, la amplitud de un reino que llama con urgencia al arrepentimiento. ¿Dónde encontramos esto? Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Mira lo que dice. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas comienza diciéndonos que Jesús va camino a Jerusalén. Y esto no es solo un dato geográfico. Nosotros sabemos que en Jerusalén Jesucristo va a morir en la cruz por nuestros pecados. Y mientras Jesús va a Jerusalén, la Biblia dice que Él continuaba enseñándoles. Y mientras Jesús se prepara para entregar su vida por la humanidad, Él hace un llamado a las personas a entrar por esa puerta angosta. Él hace un llamado a las personas a creer en lo que Él va a hacer en la cruz del Calvario por ellos. Y lo interesante de este pasaje es que Jesús está llamando al arrepentimiento mientras Él va camino a Jerusalén.
Hermanos, Él está haciendo lo mismo esta tarde con nosotros. Mientras nosotros vamos camino al cielo, mientras nuestra vida pasa, Dios nos hace llamados. Dios nos llama al arrepentimiento. Él está trabajando mientras ocurren las cosas a nuestro alrededor. Dios está trabajando mientras pasan las cosas a nuestro alrededor. Jesús camina hacia la cruz mientras enseñaba a las multitudes. Y antes de ofrecer su cuerpo, estaba ofreciendo un llamado al arrepentimiento. Esto nos muestra que Cristo invita al arrepentimiento sabiendo que Él mismo pagará el precio de ese arrepentimiento con su propia vida. En medio de este camino hacia el sacrificio, alguien hace una pregunta que refleja más curiosidad religiosa que quebrantamiento espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta la hace en tercera persona. La pregunta que hace esta persona es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La hace en tercera persona. Él no dice, Señor, ¿qué necesito yo para ser salvo? Y hoy en día nosotros nos hacemos preguntas similares también. Nosotros decimos, quizás no, si son pocos los que se salvan, pero nos hacemos las preguntas como ¿cuál religión es mejor? ¿Cuántos cristianos hay? ¿Será suficiente ser buena persona? Son preguntas que hablan de salvación en tercera persona, pero no del alma en primera persona. Jesús no responde al número, Jesús responde al corazón. Interesante porque la pregunta que le hacen es en tercera persona y Jesús no da número, no da estadística, ni entra en cuestión teórica con esta persona, sino que lo que Jesús dice en primera persona se lo aplica a esta persona y Él le dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Jesús no responde al número, responde al corazón, no satisface la curiosidad, confronta la conciencia. Ante esta pregunta Jesús responde con una frase directa, urgente y sin rodeos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzaos no se refiere a las obras, no se refiere a que nosotros tenemos que hacer buenas obras para entrar al cielo, sino se refiere a una lucha espiritual, porque hay una lucha espiritual. Hay ceguera espiritual y hay que esforzarse para dar ese paso de fe y creer en Jesús y entregarle nuestra vida a Él. La palabra esforzados además no enseña salvación por obras, sino una lucha espiritual sincera contra el pecado, el orgullo y la autosuficiencia. Y es que nosotros mismos, hermanos, competimos con Jesús. Nosotros queremos tener el primer lugar de nuestra vida. No queremos rendirnos a Él. Y por eso a veces no queremos hacer esa pregunta, Señor, ¿qué necesito yo para ser salvo? Sino que hacemos la pregunta en tercera persona, Señor, ¿son pocos los que se salvan? No significa que nosotros nos merecemos el cielo, sino que Jesús nos llama a renunciar a confiar en nosotros mismos. Jesús nos llama a rendirnos completamente a Él como el Salvador. Jesús nos dijo, examinen la puerta, ni comparen puertas, ni hablen de puertas. Jesús dijo, entren por la puerta. Entren por la puerta. Esforzaos a entrar por la puerta, que es estrecha. Y es estrecha no porque Dios sea un Dios caprichoso, sino porque esta puerta, para entrar a esta puerta, es solo por una persona. Y es solo por Jesucristo. No es estrecha porque yo sea caprichoso, escuche bien, sino porque solo hay un camino para entrar a esta puerta, para entrar al cielo. Y esto es a través de Jesucristo. La Biblia dice en Juan 14:6, Juan 14:6 dice lo siguiente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie es nadie. Nadie es nadie. Vivimos en una cultura pluralista que dice que todos los caminos llevan al cielo. No es cierto. Por eso Jesús dice, forzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos dicen que sus religiones llevan al cielo, pero no es cierto. Y si yo creo eso, no estoy entrando por la puerta estrecha. Simplemente estoy siendo como los demás, entrando o andando por el camino que es ancho y que me lleva a la perdición.
La puerta no es estrecha por dureza, sino por verdad. Escuche bien, no es estrecha por dureza, sino por verdad. Y la verdad es que solo hay un camino que lleva al cielo y es a través de Jesucristo. Imagínese por un momento que hay una puerta que lleva al cielo y que esta puerta que lleva al cielo no se puede abrir bajo ningún esfuerzo humano. Usted le puede tirar bombas nucleares, no se va a abrir. Usted le puede tirar todo el dinero al mundo, no se va a abrir. Usted puede ingeniársela y quebrarse la cabeza con científicos alrededor del mundo y no se va a abrir. No se va a abrir. Esta puerta solo se abre del cielo hacia acá. La buena noticia es que Jesús abrió esa puerta del cielo hacia acá. Y esa puerta sigue abierta. Tengan eso en sus mentes. Punto número 2. La amplitud de un reino que advierte con seriedad sobre el juicio venidero. La amplitud de un reino que advierte con seriedad sobre el juicio venidero. Lucas 13, 25 al 28. Busquen en su Biblia y lean lo siguiente. Después que el padre de familia se haya levantado, Jesús da este ejemplo, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces Jesús pasa de decirnos, a esforzarnos por entrar a la puerta estrecha, a compartir un mensaje que es estremecedor. Este pasaje nos presenta una puerta cerrada. Hasta aquí la puerta había estado abierta, la invitación había sido extendida, el llamado había sido claro, pero ahora llega el momento en que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta. ¿Recuerdan el ejemplo que les di hace poco? Hay una puerta en el cielo, bajo ningún esfuerzo humano se puede abrir, solo se puede abrir del cielo hacia acá. Jesús la abrió, pero llegará el día que esa puerta se va a cerrar. Y como les compartía, no se puede volver a abrir bajo ningún esfuerzo humano. Esa puerta se va a cerrar, hermanos. La gracia de Dios, a través de Jesucristo, nos llevará al cielo. Pero también Dios es justo. Y su justicia un día cerrará esa puerta. Esa oportunidad que tenemos hoy de creer en Jesús y a través de él ir al cielo. Un día se cerrará esa puerta. Y la justicia y la gracia la encontramos en Jesucristo. Por eso es que es necesario que nosotros entremos por esa puerta angosta que es a través de Jesucristo. Llegará el momento que el dueño de la casa se levantará y cerrará la puerta. Esta imagen no representa un error ni una sorpresa divina, sino la realidad del juicio final. Hay un juicio que se acerca, un juicio para todo el mundo. Dios no cierra la puerta caprichosamente, la cierra cuando el tiempo de gracia ha concluido. La advertencia de Cristo es clara, la oportunidad no será eterna. El reino de Dios es amplio en misericordia, pero serio en justicia. El reino de Dios es amplio en misericordia, pero serio en justicia. Los que quedaron fuera comienzan a clamar. Interesante, ¿no? Porque en el ejemplo que Jesús da, dice que estas personas lo llaman Señor, Señor. Y luego ellos sacan o comparten lo que ellos han hecho. Ellos dicen, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Ahora, cuando aquí dice no sé de dónde sois, no se refiere a la identidad de ellos, sino que se refiere a espiritualmente no los conoce. No los conoce. No es que Jesús no tenga información sobre ellos, sino que no los conoce, no le pertenecen. Y ellos dicen, ¿no nos conoces? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Ellos empiezan a compartir actividades
en las que han estado involucrados. Delante de ti hemos comido, hemos bebido, tú predicaste en nuestras calles. ¿Cómo que no nos conoces? Estamos ahí contigo. Pero él les dirá, no os conozco. Porque, hermanos, estar haciendo actividades en el nombre de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Las obras no nos salvan. No son las obras que nos salvan. Ahora, no quiere decir que no voy a hacer nada por Jesús. No. Una vez que usted tiene una relación con Jesús, Él mismo nos impulsa a hacer las cosas por Él. Pero pensar de que haciendo cosas buenas o estar involucrados en todas las actividades posibles me va a llevar al cielo, es una ilusión. Jesús dice que hay que entregarnos primeramente nosotros a Él, que Él tiene que ser el Señor de nuestra vida, Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y como resultado nosotros le servimos a Él. Y le servimos no por interés, le servimos por gratitud. Le servimos por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Yo no le sirvo a Él por lo que Él me va a dar más adelante. Le sirvo por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Y a raíz de eso, le sirvo fielmente. Y a raíz de eso, estoy agradecido por lo que ya hizo. Y por eso le sirvo. Así que tengamos cuidado. Si yo estoy sirviendo al Señor por interés, porque me va a bendecir, porque quizás así me gano el cielo, estoy equivocado. Debemos primero entregar nuestra vida al Señor. Que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Y como resultado, servirles a Él. Es posible hablar de Cristo toda una vida y aún así no conocerlo realmente. Es posible hablar de Cristo toda una vida y aún así no conocerlo realmente. Es posible tener un lenguaje espiritual, pero no un corazón regenerado. Escuche bien, es posible que usted actúe como cristiano, que hable como cristiano, pero su corazón no ha sido regenerado. ¿Cuándo yo sé que mi corazón no ha sido regenerado? Cuando hay rebeldía en mi corazón. Cuando hay desobediencia en mi corazón. Pasan los días y desobedezco al Señor y no hay un cambio. Entonces debo examinarme y decir, Señor, ¿verdaderamente me he arrepentido? ¿Verdaderamente mi corazón ha sido transformado? ¿O simplemente pienso que lo ha sido? Entonces Jesús dice, va a venir un juicio. Y si ustedes realmente no han sido transformados, van a estar fuera de la casa. Van a estar al otro lado de la puerta. Examinémonos, hermanos. Examinemos que si hay rebeldía en nuestro corazón, hoy es el día en el que podemos arrepentirnos y venir nuevamente a Jesús. Jesús responde con palabras que estremecen. No sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Ese día nosotros queremos que el Señor nos conozca, que Él diga, buen siervo inútil. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no que diga, no os conozco. Porque eso será muy, muy difícil. Recordaron ellos, los que están fuera de la puerta, recordaron actividades, no transformación. Recordaron actividades, no momentos en los que ellos se arrodillaban delante de Dios y le pedían perdón, no momentos en los que ellos adoraban a Dios por haber cambiado sus vidas, sino que recordaban actividades. Y eso a mí me pone a pensar. Digo yo, ¿está mi vida delante de Dios, adorándolo, glorificándolo, exhortándolo, alabándolo? ¿O está mi vida delante de Dios en actividades todo el tiempo? De actividad en actividad, en actividad, en actividad. Y en este país, olvídese, este país en eso sí nos gana. Aquí hay más actividades que tiempo. Entonces hay que tener cuidado. Aquí hay más actividades que tiempo. Hay que tener cuidado. Poner esos límites y decir, no. Tengo que tener tiempo con el Señor. Enumeraron cercanías, no conversiones. Mencionaron participación externa, pero nunca mencionaron arrepentimiento interno. Y esta es una de las más grandes ilusiones espirituales. Creer estar cerca de Jesús equivale a pertenecer a Cristo, pero no es así. Estar cerca de Jesús no equivale a pertenecer a Cristo. Debemos arrepentirnos y que Él sea el Señor de nuestra vida para pertenecer a Cristo. No eran personas, escuche bien, no eran personas imperfectas tratando de obedecer, sino personas que nunca se rindieron. No eran personas imperfectas tratando de obedecer, sino que personas que nunca se rindieron. La falta no fue debilidad, fue rebeldía. No fue fracaso ocasional, fue un estilo de vida sin
señorío de Cristo. Finalmente, la escena culmina con una visión dolorosa. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta expresión la encontramos también cuando hace referencia al infierno. Cuando las personas van a ser lanzadas al fuego eterno, dice que ahí será el crujir de dientes, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí ya no hay más oportunidad. Ahí la puerta se cerró, ya no hay más oportunidad. La Biblia enseña que llegará un día que ya no habrá segundas oportunidades. Y qué bueno que lo enseña. Qué bueno que Jesús nos hace saber. Que llegará un día que no habrá segundas oportunidades. ¿Cuándo es el día en el que hay oportunidad? Hoy. Hoy es el día en el que hay oportunidad. Llegará un día sin oportunidades, un día sin segundas opciones, un día sin apelaciones. El reino de Dios es glorioso, pero el juicio de Dios es justo. La gracia no cancela la justicia. La justicia no elimina la gracia. Ambas se encuentran en Cristo. Escuche bien, la gracia no cancela la justicia. La justicia no elimina la gracia. Ambas se encuentran en Jesucristo. Hoy Él ofrece entrada, mañana Él juzgará. Hoy Él ofrece entrada, mañana Él juzgará. Y esto me lleva a mi última consideración. Y yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, diga a la persona que está a su lado, todavía hay espacio en la mesa. Y si no tiene a nadie al lado, dígaselo usted mismo. Todavía hay espacio en la mesa. ¿Ok? Último punto. La amplitud de un reino. Si usted aprende eso, la amplitud de un reino, lo único que tiene que memorizarse es lo siguiente, ¿no? La amplitud de un reino que recibe sin distinción a todos los que creen. Fíjense que cuando leemos este pasaje, nosotros podemos llegar a la conclusión de que, bueno, iba camino a Jerusalén. Geográficamente Jesús estaba ahí con los judíos. Pero también cuando Jesús habla y responde a esta persona, él dice Abraham, Isaac y Jacob. Y podemos llegar a la conclusión de que esta persona era un judío. Era alguien que conocía de ellos. Y es interesante que la pregunta que le hace el Señor, son pocos los que se salvan. Quizás esta persona pensó, bueno, pero si solo es mi nación, somos pocos en el mundo. ¿Será que solo este poco de personas se van a salvar? ¿Qué pasa con el resto del mundo? Bueno, aquí vamos a encontrar la respuesta. Lucas 13, 29 al 30, dice así. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. A veces cuando yo leo el versículo, yo pienso que los hermanos malinterpretamos este versículo. Se sientan atrás pensando que en el cielo van a ser primero, y no es así. Hermanos, siéntense adelante. Aquí no aplica eso. Pero volvamos al pasaje. Después de una de las advertencias más fuertes sobre el juicio, Jesús abre una de las ventanas más gloriosas de esperanza. Si los versículos anteriores nos muestran una puerta que se cierra, ahora vemos una mesa que se llena. Ahora vemos una mesa que se llena. Si antes oímos palabras de exclusión, ahora escuchamos promesas de inclusión. El reino de Dios no está limitado por nacionalidades, culturas, estatus sociales, ni historias pasadas. El reino de Dios no está limitado por nacionalidades, culturas, estatus sociales, etc. Está abierto a todos los que creen, sin importar de dónde vengan o qué hayan hecho, con tal de que vengan a Cristo por fe. Ahora sí hay un requisito, que vengan a Cristo por fe. ¿De dónde son? No importa. Si vienen a Cristo por fe, sean chinos, rusos, venezolanos, hondureños, norteamericanos, hindú, si vienen a Cristo por fe, Él los recibe. Y nos vamos a sentar a la mesa de Dios. ¿Amén? Jesús declara que vendrán personas del oriente, del occidente, del norte y del sur. Esto no es una descripción poética sin significado, es una declaración misionera. Jesús ya lo estaba diciendo, antes de ir a morir en la cruz del Calvario, lo estaba diciendo, de todo el mundo, de todas las naciones, vendrán a comer
en la mesa de Dios. Él lo está diciendo. Y eventualmente Juan escribe en Apocalipsis también, cuando él ve esa revelación, que habían personas de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu, delante de Dios. El plan redentor de Dios es rescatar, salvar a las personas de todo el mundo. El plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno perezca. Ese es el plan de Dios. La puerta es estrecha, pero el reino es amplio. Hay espacio en la mesa, hermanos. Todavía hay espacio en la mesa del Señor. Jesús anuncia que la salvación ya no está limitada a un solo pueblo ni a una sola nación. El reino de Dios no es geográfico, es universal, no es étnico, es espiritual, no es exclusivo, es redentor. Aquí se cumple la promesa de Dios a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. El reino es amplio porque la gracia es amplia. Luego Jesús añade una afirmación que rompe todos los esquemas humanos. Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esto revela que en el reino de Dios la jerarquía no se basa en posición social ni en privilegio religioso, sino en humildad y fe. Tenemos que venir con humildad. No podemos venir delante de Dios con arrogancia, con orgullo, lo que yo tengo, los años que llevo en la iglesia. No. Tenemos que venir con humildad. No merezco ser salvo. Ninguno de nosotros merece ser salvo. Pero por gracia lo hemos recibido. Y creo en Él. Y los judíos pensaban que por ser la nación escogida de Dios, iban a ser salvos, iban a ser los primeros. No. Ellos necesitan creer en Jesús para ser salvos. Porque los primeros serán postreros. Y nosotros que éramos los últimos, los gentiles excluidos, venimos a ser primeros. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Ponemos nuestra fe y confianza en Él. No hay linaje que garantice entrada, ni título que asegure la salvación, ni trayectoria religiosa que sustituya la fe genuina. Los judíos entendían que todos ellos entrarían automáticamente en el reino de Dios simplemente por ser el pueblo escogido, por lo que al escuchar ahora que personas no judías serían admitidas junto con aquellos considerados indignos como esclavos, recaudadores de impuestos y prostitutas, era simplemente demasiado para ellos. Y por eso ellos van a terminar crucificando a Jesús. No es lo que ellos querían escuchar. Y la gran pregunta no es si el reino es amplio, porque ciertamente lo es, sino si tú ya has entrado al reino. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿He entrado yo al reino? Porque el reino no reconoce fronteras humanas, pero sí reconoce una fe verdadera. El reino de Dios no reconoce fronteras humanas. Esto de las fronteras humanas es de aquí, en donde vivimos. En el reino de Dios, olvídese, allá no va a haber fronteras, allá no va a haber personas ilegales. En el reino de Dios todos seremos legales. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, que Él nos recibe y nos fortalece y nos da todo. Aquí vemos la paradoja gloriosa del reino. La puerta es estrecha, pero la mesa es grande. La puerta es estrecha, pero la mesa es grande. La entrada es definida. Recuerden, es solo una entrada y es a través de Jesucristo. Pero el alcance es universal. Dios reúne a los que nadie esperaba, honra a los que fueron despreciados y salva a los que fueron considerados indignos, los gentiles, los no judíos, nosotros. En el reino los últimos no solo entran, son honrados. Este pasaje nos impulsa a dos respuestas inmediatas. Y una respuesta es a responder con humildad. Debemos responder con humildad. Saber que en ese reino nos reciben, saber que en ese reino Dios tiene preparado grandes cosas para nosotros, independientemente de donde seamos, que no lo merecemos, que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por amor a nosotros, por gracia. Saber eso debe crear en nosotros mucha humildad. Y debemos arrepentirnos y venir delante de Dios y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho. Pero también debe impulsarnos a responder con misión.
¿Por qué con misión? Porque el reino es para las naciones. Jesús dijo, y vendrán del oriente, y vendrán del occidente, del norte y del sur. Y el evangelio, hermanos, ¿se acuerdan que les dije? Que le dijeran a la persona que está al lado, todavía hay espacio en la mesa. Todavía hay espacio en la mesa. Por lo tanto, nosotros debemos continuar compartiendo esta palabra a aquellos que no la han escuchado. Así que, en resumen, la amplitud del reino de Jesús, recuerden los 3 puntos, la amplitud del reino de Jesús hace un llamado con urgencia al arrepentimiento. Mi vida tiene que cambiar. Si yo sigo siendo la misma persona, no he cambiado, sigo en desobediencia, o yo diría a veces en rebeldía. ¿Por qué en rebeldía? Porque cuando no me ven, yo hago cosas malas. Eso está en rebeldía con Dios. Si yo sigo de esa manera, tengo que arrepentirme. Pero también la amplitud de un reino que advierte con seriedad sobre el juicio venidero. Hay un juicio que viene sobre el mundo. Y si yo no me arrepiento antes de que en ese juicio, estoy en problema. Debo arrepentirme antes. Y por último, es la amplitud de un reino que recibe sin hacer distinciones a todos aquellos que creen. Es un reino que no conoce fronteras. Y es por eso que nosotros le damos gloria a Dios. Hoy hemos contemplado un reino tan amplio como la gracia de Dios, pero tan serio como su santidad. Un reino que llama con urgencia al arrepentimiento, que advierte con solemnidad sobre el juicio venidero y que recibe con misericordia a todos los que creen. Jesús no nos dejó un mensaje cómodo. Si usted dice, este mensaje no es tan cómodo, bueno, no era la intención de Jesús. La intención de Jesús era despertarnos. La intención de Jesús era que nosotros abramos los ojos y veamos que a nuestro alcance está esa oportunidad de arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesús. Hoy, no mañana, hoy. Y que en el momento que hago eso, pertenezco a ese reino. Jesús no nos dejó un mensaje cómodo, sino un mensaje eterno que confronta el corazón y define el destino del alma. Hemos visto que Cristo nos muestra una puerta estrecha que exige decisión, una puerta que un día se cerrará y una mesa gloriosa que se llenará con redimidos de toda nación. La amplitud del reino no contradice la estrechez de la puerta, sino que la explica, porque el reino es grande por gracia, pero la entrada es clara, porque solo hay un camino y ese es Jesucristo. Hoy Dios te está hablando directamente a ti. Dios te está hablando directamente, llamándote no a una religión, sino a una rendición, no a la costumbre, sino a la conversión, no a la emoción, sino a una transformación. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Tal vez has estado cerca del mensaje, pero lejos del Salvador. Tal vez conoces la Biblia, pero aún no conoces a Cristo. Tal vez sabes dónde está la puerta, pero todavía no has entrado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decisión. Y hoy es el día de gracia. Jesús te dice con voz de amor y verdad, entra. Entra mientras la puerta sigue abierta. Señor, en esta tarde, tú has hablado a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y mientras estamos acá nos damos cuenta que la puerta sigue abierta. Jesucristo abrió esa puerta. Y aunque es estrecha, Señor, y aunque cuesta seguirte, sabemos que es lo mejor para nuestras almas. Sabemos que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Esta tarde no quiero seguir simplemente haciendo las cosas por hacer las cosas. No quiero seguir en rebeldía, que aunque los demás no me vean, yo hago las cosas porque pienso que yo soy el dueño de mi vida. Por el contrario, esta tarde me entrego a ti. Esta tarde, con humildad, vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por mi rebeldía. Perdona, Señor, mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Sé tú el Señor de mi vida. Y cuando tú vengas, Señor, quiero irme contigo.
Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a compartir este mensaje, porque la puerta sigue abierta, Señor. Ayúdame a compartir este mensaje de que todavía hay espacio en la mesa del Rey. Todavía hay espacio en la mesa del Rey. Señor, ayúdame a ser un hijo tuyo obediente. Gracias porque por gracia tú nos has dado esta oportunidad, Señor, de pertenecer a tu familia. Y gracias, Señor, porque un día veremos a nuestro Rey Jesucristo en ese reino amplio que no conoce fronteras, en ese reino amplio en el que estaremos personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, de toda tribu, alabándote y glorificándote para siempre. Creemos eso, Señor. Creemos que tú vienes pronto, Señor. Y creemos que en estos tiempos de incertidumbre, algo es certero y es que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.